Amén. Amén. Bueno. En esta tarde, nos va a hablar la palabra en el Salmos 92, capítulo 10. Que tengan muy buenas tardes cada uno, los que están escuchando del otro lado del teléfono, los que están presentes. El Señor nos va a hablar por la palabra. Y ya lo está hablando, lo adelantó Lemuel. El mensaje dice que está muchas veces cansado. Y así muchas veces estamos fatigados del camino del Señor. La fatiga es espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos el vigor porque nos hace falta la presencia del Señor. Y es hora que nos renovemos, que el Señor fortalezca otra vez nuestras almas para poder seguir caminando este camino, ¿no? Porque, lo dice la misma palabra del Señor, que Él no se cansa. Y si tenemos la presencia del Señor, no nos vamos a cansar. Vamos a proseguir, pero necesitamos la fortaleza. Y me habló la palabra a partir del Salmo 92, versículo 10. Salmos 92, versículo 10. Dice así la palabra: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Vemos acá la palabra: aumentarás la fuerza o mis fuerzas como la del búfalo. Y por este versículo me hablaba el Señor, y entendiendo que justamente la figura del búfalo, un animal fuerte, un animal que enfrenta a leones, podemos decir, no se rinde fácilmente, pero tiene una característica especial, varias en sí, pero yo quería hacer notoria esta, que dice que cuando el búfalo se cansa y está subiendo un terreno dificultoso, es donde más fuerte se siente, más fuerza saca de su interior, y cuando más camina, más cansado está, la característica es que más fuerte se vuelve. Pero hay otra característica también que estaba estudiando de este animal, que dice que tiene como una 4x4, doble tracción. ¿Por qué doble tracción? Porque este animal, cuando se le hace dificultoso y necesita más fuerza para escalar la parte alta, dice que se arrodilla en sus patas, y ahí es cuando empieza a caminar arrodillado. Y eso es lo que lo fortalece, lo que le da vigor, lo que le hace avanzar hacia adelante. Y eso me hacía traer justamente lo que siempre decimos, ¿no? Doblar las rodillas para que nos humillemos ante la presencia del Señor. Entonces eso es lo que nos va a fortalecer en el camino: clamar al Señor, arrodillarnos, pedir perdón, confesar nuestros pecados para que podamos avanzar hacia adelante. Porque el cansancio está en cada uno de nosotros. No sabemos muchas veces ni siquiera qué palabra vamos a hablar mañana. ¿Por qué? Porque no está la presencia del Señor. No está abundando la presencia del Señor, no hay abundancia de palabra, y necesitamos la fortaleza del Señor, la presencia, para que otra vez nos dé esa fortaleza, que significa la fe en el camino. Cuando tenemos fe, confianza, ahí recuperamos nuestra alegría, recuperamos el gozo, recuperamos la fortaleza, el vigor, como la del búfalo. Y como dice acá la palabra: tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Entonces nos hace fuerte para que podamos avanzar, y esa característica, como decía, de doble traccionar, doblegar nuestra rodilla y avanzar hacia adelante. Y dice Isaías 40:29, amén. Isaías 40:29, vamos a ir desarrollando de a poquito esta palabra. Desde el 28 vamos a leer. Isaías 40:28 dice así: ¿no has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice, no se fatiga, dice. No desfallece, no desmaya, dice, ni se fatiga con cansancio. Entonces ahí es cuando la palabra nos indica que no tenemos esa experiencia o ese entendimiento, que justamente nos da el Señor a través de la palabra para fortalecernos en el camino, para que recuperemos la fuerza, para que recuperemos la presencia. Y digo, como decía hoy,
Si yo tengo la presencia del Señor, no me voy a cansar, sino que se va a fortalecer mi alma. Pero ese vacío, ese cansancio, está denotando, hermano, la falta de la presencia del Señor, la falta de palabra, la falta de confianza en su palabra. Entonces uno empieza a desmayar, se empieza a cansar, parece muy cansador el camino. ¿Cuándo vamos a terminar? Entonces esa fatiga, ¿no? Que parece que el Señor aprieta, 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 y en realidad te está faltando palabra. Te está faltando palabra, ¿por qué? Porque no estás en comunión. Te está faltando su presencia porque no estás en comunión, porque el Señor nos habla, hermano, cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos en oración, cuando meditamos la palabra, nos está hablando. Pero ¿qué pasa? Desmaya nuestra vida espiritual porque no hay contacto con Dios. Entonces no podemos tener su presencia, por lo tanto hay desmayo. Y dice, el Señor no se cansa, no desfallece, y nosotros estamos cansados. ¿Vos estás cansado? ¿Por qué estás fatigado del camino? ¿Por qué no tenés revelación? ¿Por qué no tenés mayor profundidad? ¿Por qué no tenés más servicio? ¿Por qué? Porque no está la presencia del Señor. Entonces, estamos muchas veces con cuestiones mundanales. Nuestra mente está en el mundo, nuestra mente está con lo material, con los quehaceres, y eso te trae fatiga, te vacía la cabeza, hermano. Te trae descontento, no puedes venir a la casa del Señor a escuchar su palabra porque te cansa el camino. Te cansa el camino, hermano, porque está contaminada tu mente con la televisión, con el celular, con las cosas del mundo, con lo que ofrece Satanás. Cansancio del camino, me siento cansado, me siento fatigado. Y la palabra dice, Jehová no se cansa, el Señor no desfallece, y yo me estoy cansando. Entonces, ¿qué me hace falta? Me hace falta la presencia, me hace falta la fortaleza, me hace falta la palabra que alimenta mi alma con fe, para darme convicción de pecado, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, y para poder gozarme la palabra. Cuando descubro la palabra, estoy descubriendo tesoro, y la palabra mismo lo dice. Descubrió un tesoro un hombre, y vendió todo lo que tenía para comprar aquella heredad. Y así, hermano, cuando mi alma empieza a escudriñar la palabra, entra en la presencia del Señor, se fortalece mi alma, me da esperanza, se fortalece mi fe, entra el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, porque la palabra misma dice que es vida. Entonces, cuando es vida, hermano, sale el espíritu de muerte, sale la fatiga, sale la opresión, y nuestra alma se fortalece con lo que es la presencia del Señor. Gozo, paz, alegría, paciencia. La fe, hermano, entra y empezás a renovarte con el Espíritu de Dios. Esto es lo que está mostrando la palabra, hermano, y dice acá la palabra de Dios también, 40:29. Él da fuerza al cansado. ¿Estás cansado? Confesale eso, el cansancio, la opresión, el desgano, el siempre lo mismo, hermano. Dice, da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. La fortaleza del Señor, hermano. La fuerza del Señor a través de la palabra, de la oración, hermano. Eso es lo que nos va a mantener contentos. El gozo del Señor dice que es nuestra fortaleza. Cuando yo recibo la presencia del Señor, mi alma se goza, mi alma está contenta, mi alma anhela estar en la presencia del Señor para que me enseñe sus secretos, para que me enseñe su sabiduría, para que me enseñe lo que es su esencia, hermano, y la pueda contemplar en mi vida, la pueda palpar en mi vida. La fortaleza, la fe, hermano, la fuerza, hermano, cómo se fortalece nuestra alma, hermano, cuando escucha la palabra. Cómo le da esa fuerza, hermano, cómo le da ese entendimiento, esa revelación, y se va gozando. Y dice acá la palabra, 40:30, los muchachos se fatigan y se cansan. Dice, los jóvenes flaquean y caen. Y acá lo que está hablando, hermano, de una fuerza natural, de un vigor natural del joven, como muestra, un estado de vigor, pero también, hermano, esa fuerza humana tiene límites. Porque podés pelear con tu fuerza humana diciendo, sí, me voy a mantener en el camino, voy a guardar el servicio. Pero si no hay confesión de la fatiga, de ese cansancio, de ese perder, hermano, el gozo, de perder la fortaleza, en un momento, ¿qué va a pasar? Es un esfuerzo natural. Y acá tiene que intervenir Dios. Porque la ayuda procede de Dios, la fuerza procede del mismo Dios. Él es la misma fortaleza que nos hace caminar en el camino. ¿O no dice Pablo, yo trabajé más que todo, pero no yo, Cristo en mí?
Cristo en mí. Entonces eso es lo que es nuestra fortaleza, hermano. Eso es lo que nos da fuerza para el servicio, para seguir predicando, para seguir hablando, para seguir combatiendo contra Satanás. La misma palabra lo dice. Las armas de nuestra milicia no son carnales, y nos cansamos de repetir eso, hermano. Pero a veces no entendemos que tenés que luchar con la fuerza de Dios, hermano. Que la misma fuerza de Dios viene a través de ¿qué? De la humillación. La cruz, ahí derramó el poder, hermano. Ahí derramó la autoridad, y yo tengo que doblegarme, como dice ahí, como la fuerza del búfalo para recibir. Como lo hace el búfalo, se arrodilla, hermano, y empieza a caminar. Empieza a avanzar, hermano. Y así también cuando me arrodillo ante la presencia del Señor, y ese arrodillar implica, hermano, o denota, o da a entender, hermano, me someto a su voluntad, a su plan. Señor, perdóname, acá está mi vida, Señor. Estoy cansado, sí. Estoy fatigado, sí. Quiero abandonar todo, sí. Pero perdóname, Señor, fortalece mi alma. Háblame, que me pueda mantener en comunión, que pueda combatir contra Satanás. Esas tentaciones que pone para apartarme de la presencia. Eso que me vacía mi vida espiritual, que no tengo palabra, no tengo comunión, mi vida está atormentada. Eso habla de un cansancio espiritual. La palabra mismo lo dice, y hay un coro que canta que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Sin embargo, hermano, muchas veces venimos cansados, fatigados, otra vez día de iglesia. Parece que te aprieta el Señor cuando las reuniones son 2 veces por semana. Parece que cuando te pide la oración, otra vez orar. Cuando dan la palabra, otra vez escuchar la palabra. Y el pan nuestro de cada día, hermano, eso es lo que nos va a fortalecer. Cuando menos venís, menos te alimentás, y por lo tanto, menos te fortaleces. Es un alma debilitada, el alma que no tiene comunión con el Señor. Por eso el Señor quiere poner su presencia a cada uno y confesar ese desaliento, esa tristeza. Señor, perdóname, necesito fortalecerme, necesito renovar mi fuerza, necesito renovar mi mente, el entendimiento. ¿Para qué? Para que se fortalezca mi alma con esa palabra. Y dice así la palabra del Señor, 40:31. Y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que están esperando del Señor, los que les piden al Señor, tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra. Y dice, y no se cansarán, no se cansarán, no se fatigarán. Por lo tanto, hermano, como decíamos, la característica del búfalo se regenera. En eso que se cansa, más vigor saca de adentro. Y así también, hermano, cuando más cansados nos encontramos, si confesamos nuestros pecados, nuestra fatiga, nuestro desistir, es cuando el Señor te va a multiplicar, o el Señor te va a fortalecer, porque vos estás confesando todo eso que estás sintiendo, que se llama pecado, que se llama tormento, porque el pecado mismo, hermano, debilita el alma del hombre. Hermano, cuando vos estás en pecado no puedes entrar en comunión, no puedes orar muchas veces, no puedes escuchar la palabra, no puedes mantener en concentración tu mente escuchando la voz de Dios, porque tu mente está cansada del camino. Se quiere fortalecer solamente con las ofertas de Satanás. Para eso tenemos fuerza. Para eso tenemos fuerza. Por ejemplo, uno está sufriendo escuchando la palabra, está atormentado muchas veces, está divagando su mente. Pero si yo digo, muchachos, después de la palabra tenemos un asado en la cocina. Ahí va a entrar la alegría, la fortaleza, vamos a estar todos contentos, vamos a estar hasta las 12 de la noche. Muy bien, muy cómodo en la casa de Dios. Pero para escuchar la voz del Señor, vieron que tenemos esa fatiga, esa debilidad. El Señor dijo en el Getsemaní, oren, dice, y velen para que no entren en tentación. Y cuando vino, dice, se apartó de los discípulos a orar, vino y los halló durmiendo. Los halló durmiendo. La fatiga, hermano, de no poder estar en la presencia del Señor. Trae un cansancio, hermano. Trae un desacuerdo. Porque tu alma está en desacuerdo. No hay fe en la palabra, por eso te cansás. Porque decías, ¿a dónde estoy caminando? ¿Dónde voy? ¿Cuál es mi destino?
no hay fe en la palabra, no hay confianza o no hay palabra. Muchas veces la mente está vacía. ¿A dónde estoy caminando? ¿Qué sentido tiene ir a orar todos los días? Entrar en comunión, escuchar la palabra. ¿Dónde voy? La misma palabra te lo dice, puesto los ojos en Jesús. Y cuando digo en Jesús, estoy diciendo en su palabra, el autor y consumador de la fe. Pero cuando está en el mundo, trae fatiga, no hay destino, no hay llegada, hermano. Porque cuando vos llegás a tu destino, a Jesús, a la presencia, Él te fortalece, Él te paga con paz. Él no pone bozal, agua y que trilla, dice la palabra. Pero sin embargo no tenés paga. ¿Por qué? Porque no estás en presencia del Señor. Estás orando todos los días. Estás escuchando la palabra. Escudriñar la misma palabra del Señor. Tenés revelación. Tenés ministerio. O por lo menos los que son más nuevos tratan de tener su presencia cada día, el pan nuestro. Ahí está el tema, hermano. Por eso se debilita el alma. Una persona que no come lo natural es una persona debilucha. Una persona que no come lo espiritual también de la misma manera. ¿Y qué fuerza vamos a tener para combatir? Dice, resistí al diablo y el diablo irá de vosotros. Huirá, dice. Huirá. Pero si no tienes fuerza para resistir, tu mente está contaminada. ¿Con qué le vas a resistir? Si no hay palabra. El diablo te dice, pecá, y vos vas a decir, no. ¿Con qué vas a decir no si no tenés palabra? Vas a decir, sí, ni siquiera lo vas a discernir cuando entra. Entonces debilita, no tenés fortaleza, no tenés resistencia, no podés resistir, y entonces te entregás mansamente en las manos de Satanás. Y eso te trae tormento. No hay descanso en tu alma. Hay opresión, hay carga, cansancio. Eso es. Opresión, carga, cansancio, pereza, tormento, es cansancio de lo espiritual. Y dice acá la palabra también, Segunda de Corintios 12:9, Segunda de Corintios 12:9, dice así la palabra, Segunda de Corintios 12:9. Dice así nuestra versión, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el cansancio? Bueno, hay una versión que dice así, para que me cubra la fuerza de Cristo, para que repose en mí el poder de Cristo, para que me cubra la fuerza de Cristo. Entonces, cuando viene la fuerza de Cristo, cuando me cubre su presencia, entonces eso quiere decir, estoy fortalecido. Y cuando me fortalece, quiere decir, me siento bien, me siento en paz, siento la tranquilidad, o como dicen Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento, gobierna vuestros corazones. Y ahí está el tema, ¿qué gobierna mi mente? El pecado trae tormento, desesperación, angustia, enojo contra Dios. Pero la presencia del Señor te trae descanso. Mirás el futuro de otra manera, con esperanza. Levantarás tu cabeza, dice, y mirarás con esperanza. Sin miedo, hermano. Sin temor a lo porvenir, porque sabés que estás haciendo las cosas correctamente como el Señor manda. Te alimentás de la presencia, te alimentás de la palabra, entrás en oración, le entregás tu vida en consagración para el Señor. Entonces pedís perdón, confesás todo lo que le desagrada al Señor. Entonces ahí te empieza a usar un vaso limpio en la presencia, el que escucha la voluntad del Señor, el que oye la voz, el que hace lo que el Señor le pide, se llena de su presencia y por lo tanto el Señor usa, porque es un luminar, es un referente, y entonces ahí se van a reflejar muchos en ver la luz, la presencia del Señor en tu vida. Y dice así la palabra también en Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo, dice la palabra acá, yo los haré descansar. Esto lo dijo Jesucristo. Trabajado, cargado, es lo mismo que, digamos, o lo explicamos así: vengan los que están cansados de la servidumbre.
yo les haré descansar. ¿Servidumbre de qué? Servidumbre, servicio, esclavitud. Está hablando bajo el yugo de quién estás. Bajo el yugo de Satanás, porque el yugo quiere decir estar bajo el servicio de alguna persona. Los bueyes llevaban el yugo acá, al servicio de su amo. ¿Y bajo el yugo de quién estamos? Y acá dice el yugo de la esclavitud. ¿Por qué? ¿Están cansados? ¿Están trabajados? Como dice. ¿Están bajo la esclavitud de Satanás? ¿Están opresionados? ¿Están atormentados? ¿Necesitan ser libres? Seamos sinceros, hermano. La opresión, la carga, el dolor de cabeza, el desinterés, el vacío espiritual, que muchas veces decís, perdóname, perdóname, y tenés un dolor de cabeza, hermano, cargas. Tu mente no está en comunión. Confesar el por qué, hermano. Porque vos querés el perdón, pero volver a reincidir en el mismo pecado, ya quiere decir, como lo dice la palabra del Señor, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces habla de una mezquindad. Vos querés ser libre para volver a pecar más. Y el Señor sabe tus intenciones. No querés ser libre para el servicio del Señor. Querés ser libre para no tener el tormento y volver a pecar más. Entonces, ¿puedes responder, hermano, una oración así? Cuando no estás poniendo por obra la palabra. Proverbio 28, ¿qué te dice? La oración dice, de aquel que no practica mi ley, no oye mis palabras, es abominable. ¿Cómo puede escuchar? Rechaza totalmente, hermano, porque sabe tu corazón, sabe tu decisión, que no querés someterte a la voluntad del Señor, entonces te entrega a lo que vos querés, a lo que vos elegís. ¿Querés vivir con Satanás? Opresión, yugo, esclavitud, cansancio. Ahora, ¿querés vivir bajo mi presencia? Como dice la palabra, mi yugo es fácil, mi mandamiento es fácil y ligera mi carga. Tomad mi yugo y hallaréis reposo para vuestras almas. Lo que te manda el Señor, hermano, es a que te humilles, a que hagas la voluntad de Él, a que te someta al Señor. Por eso dice ligera. ¿Por qué? Porque una vez que te humillas, no es un esfuerzo propio. No es un esfuerzo propio. Sale interiormente porque la presencia del Señor está morando en vos. Está gobernando tu vida y te sale todo naturalmente, hermano. Te dice, amás al prójimo y vas a amar. ¿Por qué? Porque te está gobernando la presencia del Señor. Te dice, pedí perdón de la murmuración y lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor se está humillando ahí, te está gobernando. Entonces vas a hacer todo lo bueno. Entonces dice la palabra en Gálatas 5:22, gozo, paz, mansedumbre, paciencia, benignidad. Contra todas las cosas no hay ley. No hay ley. ¿Quién va a acusar algo bueno? No hay condena. El Señor condena el pecado, no lo bueno. Y cuando te gobierna Él, no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús, dice. Para los que están en su presencia. Pero cuando yo hago la voluntad del Señor, me trae cansancio, opresión, y esa es la condena, el tormento, hermano. Tormento, corazón atormentado. Por eso necesitamos, hermano, ser sinceros, hermano. Pedir perdón, confesar que no hemos practicado. Porque, a ver, una vez me dijo un hermano una palabra. Le había preguntado algo y me dijo, ¿querés tener razón o querés que te diga la verdad? Y ese es el tema. Muchas veces queremos tener razón y no queremos la verdad. Rechazamos la verdad. Nos hace enojar la verdad. Nos irrita la verdad. Entonces buscamos de alguna manera defender nuestra posición para tener razón. El orgullo del ser humano. La altivez del ser humano que rechaza toda clase de corrección. Cuando le dice, estás equivocado, tenés un argumento. Pero dice la palabra que Dios derriba todo argumento que se levanta contra Cristo. Y toda altivez, dice, que se levanta contra el conocimiento de Cristo. La altivez impide el conocimiento o palpar la presencia del Señor. Palpar la paz. Palpar el descanso. Y el Señor quiere dar eso. Pero la altivez es la falta de reconocimiento, hermano. Con tal de tener razón vas a vivir una vida destruida. ¿Para qué? ¿Cuál es el beneficio? No, tenemos que confesar todo lo que somos, todo lo que sentimos, hermano, para someternos a su voluntad,
que te gobierne la presencia del Señor. Y cuando vas a hacer algo, como dijo Moisés, si la presencia del Señor no va conmigo, no iré, Señor. No iré, Señor, porque necesito la presencia del Señor para que mis caminos sean despejados, para que mi vida sea ordenada, para que la presencia me acompañe. Entonces, si Él me acompaña, dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra acá también en Salmos 23, Salmos 23, un pasaje de Jehová mi pastor, el clásico, pero nos habla a partir de este versículo cómo también nos quiere fortalecer. Y dice así, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando dice pastor, está diciendo mi guía. Ahora, ¿realmente nos está guiando el Señor? Las ovejas necesitan una guía. Las ovejas, prácticamente sin pastor, son ovejas indefensas. Una oveja, algo inservible, no tiene protección. El animal es de lo más inservible que hay y necesita un pastor. ¿Para que lo guíe a dónde? Al pasto, a la comida, a la pastura. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Delicados pastos. En otra versión dice verdes pastos. Y cuando dice verde, no está diciendo seco. Está diciendo verde, te está diciendo que tiene nutrientes para ese animal. Entonces, eso es lo que va a traer el vigor, me hará descansar. Y lo tomaba yo, ¿no? Como cuando uno va a trabajar. En un momento se cansa al mediodía, tiene hambre, reposa, descansa y empieza a alimentarse. Así actúa el Señor con nosotros, hermano. Para recuperar la fuerza, el vigor después de una jornada, de tanto trabajo, de tanta fatiga, necesitamos recuperar el vigor y nos lleva a la pastura, nos lleva a la palabra. Necesitas un poco de palabra. ¿Estás cansado? Sí. ¿Necesitas? Para, te dice el Señor. Tranquilo, sentate y escucha mi palabra. Ese tiempo para el Señor. Eso es lo que te va a hacer recuperar la fuerza, el vigor, hermano, para estar contento. Tu alma, hermano, dice la palabra, el corazón alegre hermosea el rostro. Y muchas veces la persona, el Hijo de Dios, no se parece a un cristiano. Porque su rostro está amargado, está fatigado. Siempre decimos el versículo, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Vienen para la iglesia, parece una tortura. Vamos a cumplir, vamos a escucharlo, vamos a ver qué dice, vamos a soportar. Te agarrás a la silla ahí para poder soportar esa hora de predica. Y ahí te estás dando cuenta, hermano. Estás cansado del camino. Que necesitas fortalecerse tu fe, la fe, hermano, la fe, la confianza, la presencia del Señor. Y como dice acá en el 23:3, confortará mi alma. Y confortar, la palabra confortar quiere decir dar fuerza a una persona que está muy cansada. Confortará mi alma. ¿Con qué lo conforta? Con el pasto. Con la palabra, ese cansancio espiritual, hermano, que salga la fatiga. Entonces salimos renovados después de un mediodía de comer, de la fatiga, del trabajo. Cuando comes, te fortaleces, recuperas fuerza. No hay persona, hermano, que trabaje y cuando está trabajando más en un trabajo duro, que no coma, porque si no come no va a aguantar el día. En un momento puede desmayarse. Y por eso paran al mediodía, comen y así también usa esta figura, hermano. Después de jornadas, de horas caminando, el pastor lleva a sus ovejas a la pastura. Y tal vez caminan horas y las ovejas llegan cansadas. Y las pone en la pastura, en esos pastos mejores, verdes, que tienen nutrientes y así también la palabra del Señor, hermano. No es un pasto seco, porque tiene poder, hermano. Tiene nutrientes para fortalecer nuestra alma, para recuperar la confianza, para que nos dé ese vigor, para seguir caminando, hermano, para que se genere vida dentro de nuestro. Y dice acá la palabra, 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado
me infunden aliento, me infundirán aliento, aunque ande en valle de sombra de muerte. Momentos tenebrosos que tenés que pasar, momentos incómodos, momentos de temores, momentos de tormentos, hermano. Pero la palabra te dice, tenés que caminar para, como dice la palabra también, cruza el desierto para llegar a Canaán. Así le dijo al pueblo de Dios. Así le dijo a Moisés, toma este pueblo y que crucen el desierto. Crucen el desierto para llegar a Canaán. Y así también, como usa en este salmo se escribió porque en un momento David venía y de andar por el desierto. Entonces tenían que cruzar un lugar que era un valle entre montañas. Y en ese camino estaba lleno de enemigos, lleno de ladrones. Siempre se apostaban ahí como para poder, hacer sus malas cosas, podemos decir. Y tenía que cruzar ese valle para llegar a la ciudad, a la fortaleza, para estar protegido. Pero tenía que cruzar, no había otro camino para llegar, ¿no? Y así también nos enseña, para llegar a la bendición tenemos que cruzar, hermano, el desierto para llegar a Canaán, tierra donde fluye leche y miel, dice la palabra, ¿no? Y entonces así también muestra, hermano, que en un momento estamos en ese valle de sombra de muerte, el cansancio espiritual, la opresión, la carga, el desistir, hermano, el desgano, el desaliento. Dice, pero tu vara y tu cayado, figura de la palabra, me infunden aliento, porque es la guía misma, hermano. Es lo que nos guía, lo que nos fortalece. La palabra, hermano, nos da fuerza para seguir en el camino, para poder llegar a nuestra bendición, para poder fortalecernos en su presencia. Y dice Oseas 11:4, Oseas 11:4, dice así la palabra, Oseas 11:4. Dice así la palabra, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos comida. Vemos, el yugo. Como yo enseñaba a los bueyes, en una labor, en un trillar, lo que llevan es el yugo. Y ese es el yugo del servicio, el yugo de la fatiga, el yugo del cansancio, el yugo de la esclavitud a Satanás, la opresión, la carga. Pero dice, yo fui el que sacó el yugo, esa esclavitud. Entonces el Señor es el que nos liberta, el Señor es el que trae el sosiego, el descanso para nuestra alma. Y dice, y puse delante de ellos comida. Ahora te está poniendo la comida, te está poniendo la palabra. Dios nos liberta de ese yugo, hermano, de servidumbre con Satanás, que habla de la autoridad que nos tiene muchas veces, que nos gobierna, y eso es el cansancio, la fatiga, la opresión, la carga, y la comida es la palabra. Eso va a fortalecer nuestra vida, hermano. Cuando comemos, vamos a avanzar. Dice la palabra mismo en Corintios, ensanchaos vuestro corazón, abrí la boca de tu corazón, comé la comida, arad campo, dice, abrí surcos, el surco de tu corazón, y no sembréis entre espinos. Nehemías 8:10, amén, dice así la palabra. Luego les dijo, comed grosura y bebed vino, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Como este día es día santo, es día donde nos vamos a reunir a escuchar la palabra. Y no os entristezcáis, porque el gozo del Señor, el gozo de Jehová, es vuestra fuerza, vuestra fortaleza. ¿La adversidad qué es? La adversidad es la opresión, es como pelear al enemigo, y eso te trae tristeza, te trae opresión, hermano, te trae carga, te desalienta ver un futuro negro,
que no puedes ser libertado. En cambio, hermano, cuando te fortaleces con el Señor, como dice acá la palabra, es vuestra fortaleza. ¿Te da fuerza para qué? Para seguir peleando, hermano. Hablamos del combate la semana pasada, que tenemos que combatir, tenemos que pelear. Y cuando dice fortaleza, dice pelea la buena batalla, te está diciendo, es batalla a batalla. La batalla no es la guerra. La guerra es el todo de nuestra vida combatiendo. Y la batalla es pelea tras pelea. Y vamos a pelear toda la vida contra Satanás. Se van a despertar, pero, cuando viene el cansancio, el Señor te fortalece. Te da el gozo, te da la alegría, te fortalece con la palabra y tenés fuerza otra vez para combatir contra Satanás. Y cuando digo eso, está diciendo, entra la confianza, entra la presencia del Señor, entonces te da ese vigor, esa fuerza, esa fortaleza, ese optimismo para poder combatir, te da la convicción de pecado, de decir, Señor, necesito tu fuerza, necesito la fortaleza. Y dice así la palabra también, ya vamos a terminar. En 1 de Juan 5:4, no me apuntes a mí, tirale a Satanás. Dice así la palabra, 1 de Juan 5:4. Dice así la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Le doy otra versión para que quede más claro. Dice así, todo el que es hijo de Dios está equipado para vencer lo malo de este mundo. Y todo lo que confía en Jesucristo, el que confía en Jesucristo obtiene la victoria, o sea, la fe, el que confía. Y dice otra versión más, porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado, confiando en la ayuda que Cristo puede ofrecerle. ¿Vemos cómo lo dice acá la palabra? Todo lo que es nacido. Yo puedo agregar algo más también sobre este versículo. Lo que es nacido, lo que proviene de Dios, vence al mundo. Entonces, ese fruto espiritual, hermano, es lo que nos va a fortalecer. Entonces, vence el mundo. La paz, el gozo, la alegría. Dice un mismo versículo. De una fuente no pueden salir agua amarga y agua dulce al mismo tiempo, ¿no? Lo dice eso. Entonces, yo entendía, si entra la presencia del Señor, entra el gozo, entra la paz, entra la alegría. Ahora, si vos estás gozoso, ¿podés estar triste a la vez? Entonces, ¿qué necesitas? La presencia de Dios, para que te sostenga en el camino, para que te saque la opresión, de desaliento. Cuando uno está desanimado, está cansado, quiere decir que está débil espiritualmente. Necesita de la presencia, necesita de la palabra alimentarse, para que alimente su alma con la fe, con la esperanza de salir, ¿no? Y dice acá la palabra también, Salmos 121, Salmos 121, dice así la palabra, 121:1. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hace una pregunta. Alzaré mis ojos a los montes. La palabra mismo dice, clama a mí y yo te responderé. ¿A quién clamamos? Lo dice una misma pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y da la respuesta, mi socorro viene de Jehová. Viene de la misma presencia del Señor. El Señor, como dice en Hebreos 13:15, no te dejaré ni te desampararé, dice en Hebreos 13:5. Y en el 6 dice, por ejemplo, de la manera que podemos decir confiadamente, o sea, con certeza, el Señor es mi ayudador. Por eso clamamos. Porque es nuestro Padre, es nuestro protector, es nuestro pastor, es nuestro guía, es el que nos puede proteger. Dice la palabra, su presencia es escudo y adarga. Está diciendo escudo, adarga es un escudo más chico simplemente, pero nos protege. Nos protege. Tomad el escudo de la fe, dice. La fe a la palabra, para que podamos apagar todo dardo de fuego del enemigo. El enemigo te invade. El por qué estás así. No es así. Vos no estás pasando por mi situación. Entonces te habla, te predica. No es así. Necesito un momento de descanso. Necesito que el Señor me acompañe. Pero ¿no querés tomar la cruz?
ahí te dice, apagá el dardo de fuego del enemigo. Confía en la palabra. Eso, y cuando recuperás esa confianza en la palabra, cuando la palabra te apunta a tu error, empezás a tomar otra fuerza. Señor, perdóname, estuve equivocado, estaba replicando, estaba blasfemando contra el camino. ¿Blasfemia por qué? ¿No te salen las cosas como querés? ¿No estás haciendo como el Señor te demanda acaso? Entonces fíjate, como dice la palabra, trabajad mucho, recoged mucho y obtened poco, cae en saco roto, meditad bien en vuestro camino. Una vida religiosa, meditad bien en tus caminos, meditad bien, porque una cosa es apariencia y otra cosa es ser hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? Dice la palabra. Cuando andamos fingidamente, hermano, como cuando dimos la prédica del vago. El vago hace que trabaja, pero no trabaja. La rebusca, va dando vuelta, va cebando mate, va a comprar, ¿para qué? Para el asadito, o sea, para cocinar para los compañeros de trabajo. Es muy buena persona, parece servicial, parece que atiende a las necesidades de los demás, pero no está trabajando. Ese es el tema. Yo creo que el que tiene compañero de trabajo sabe bien que es el vago. ¿Y el vago se encarga de qué? Se encarga de los mandados, se encarga de barrer, de acomodar las cositas, nunca se esfuerza, nunca trabaja, es inservible, es un estorbo en el trabajo. Y así son los religiosos. Van dando vueltas, son de tropiezo a la obra, son de estorbo en la obra, son de estorbo para Dios, porque no aportan nada, hermano. Solamente tropiezo, pelea, discusiones, pleito con los demás, mal testimonio, o sea, no aportan. Y así es una persona religiosa, hermano. Una persona vaga en lo espiritual. Y el Señor te está diciendo, trabajá. El Señor te está diciendo, hará campo, trabajá, poné manos a la obra. Y dice acá la palabra también, 121:4 de Salmos, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se va a dormir, no se va a dormir. Como dice acá, te va a vigilar como un sereno. A la noche y de día, Él no se cansa. A Él le da lo mismo, Él no duerme. Cuando estás cansado, Él te está cuidando igual. Está esperando el clamor. Está esperando el que confiese ese cansancio. Él te está cuidando igual. Por algo estás acá. Porque si quita la protección, Él duerme, ya no estás acá. No estás para escuchar la palabra. Dice en Salmos 3:5, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba, Jehová me cuidaba, Jehová no se cansa, Jehová está presente, hermano, todo el tiempo. Aunque vos te canses, el Señor te está cuidando, esperando el clamor, pero no quiere sacar esa protección, hermano. En un momento, es verdad, podemos estar flacos espiritualmente, pero que no sea una constante, que no sea un blasfemar con el Señor, que no sea una pelea, una contención. El Señor entiende tu humana debilidad, pero clamá y Señor, dame fuerza, la necesito para caminar en este camino. Y dice acá la palabra también en Salmos 121, no, y vamos a Proverbios para completar. Proverbios 3:21 dice así, con respecto a que el Señor te cuida, el Señor no se cansa, el Señor está al servicio nuestro 24 horas. Por lo tanto, si está la presencia 24 horas a nuestro cuidado, quiere decir que si yo me lleno de la presencia, también voy a obtener la protección 24 horas. Y dice así la palabra, hijo mío, no se aparte de estas cosas tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida para tu alma, vida a tu alma. La protección es la vida, hermano. Pero dice, guarda, cumple la palabra. O sea, no está diciendo, humillate, para poder cumplirla. Porque tenemos la naturaleza humana, como dijo Pablo en el capítulo 7 de Romanos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y después dice en el 7:23, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Él nos fortalece. Jehová es nuestra fortaleza. Y dice acá la palabra,
en el 3:23 de Proverbios. Entonces, andarás por tu camino confiadamente. ¿Por qué tenés temor, hermano? ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué hay inseguridades? Porque no estás cumpliendo la palabra, tal vez. No estás cumpliendo. Tal vez no estás cumpliendo. Por eso mismo no tenés la seguridad. Cuando un hijo de Dios, hermano, cumple la palabra, no mezquina el pecado, a eso estoy hablando, a todos, porque todos tenemos pecado en sí, que vamos descubriendo a través de la palabra. Pero cuando te va pidiendo y te va diciendo, este pecado, ahí cuando te lo puso delante de tus ojos, te dio entendimiento, vos tenés que humillarte para poder cumplirlo. Entonces ahí vas a andar confiadamente, porque estás cumpliendo con lo que el Señor te pide. Y dice 3:24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que tu sueño será grato, descanso, paz, tranquilidad. ¿Hace cuánto que no dormís reposadamente? A la noche, muchos no pueden dormir. 1 hora, 2 horas, despierto, divagando su mente, con temores, con opresiones, con cargas, con pesadillas. Cualquier ruido ya empieza a espiar atrás de la cortina, a la ventana. ¿Será un ladrón? Temores, hermano. Temores, pesadillas, luz prendida, opresiones, cargas. No puedes dormir, pensás, divagás, la mente todo el tiempo. Divaga, hermano. Y como dice la palabra, por más que se afanen, podrán añadir a su estatura un codo. No vas a resolver nada con preocuparte. ¿Sabés lo que es? Tenés que inclinar rodillas para que te fortalezca el Señor. Escuchar su palabra para que reciba otra vez la fuerza de fe y confianza y camine en cumplir la palabra, porque eso te va a fortalecer. Es una gimnasia espiritual para que tengas músculos espirituales fuertes y puedas cumplir lo que el Señor te está pidiendo. Dice también en el 121 de Salmos, volviendo, 121:7, Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu alma, guarda tu vida, eso está diciendo. Y en el 121:8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. ¿Qué está diciendo? Todo el tiempo. El otro versículo decía por las noches, en tu sueño. Y acá dice tu salida, tu entrada, por el camino, por donde andes, hermano. Te va a cuidar todo el tiempo. Esa es la protección del Señor, pero para eso hay que cumplir la palabra. Temores, preocupaciones, es porque no estás cumpliendo. Vivís una vida fingida, hermano. Como le decía a los fariseos, hipócritas. Hipócritas del autor. Los actores griegos se ponían una máscara y no mostraban su verdadero rostro. Y así muchas veces, hermano, no mostramos nuestro verdadero rostro. Andamos con fingimiento, reclamamos algo que no tenemos ni siquiera, hermano, el derecho. Y como dice acá la palabra, Isaías 26:3, el último versículo, dice así la palabra: tú guardarás en completa paz a aquellos o aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti persevera. Es constante. Cumple lo que le pide el Señor. Va a tener ¿qué? La paz, la tranquilidad. Y eso te da fuerza para seguir. A ver, ¿quién no quiere sentir paz o tranquilidad? Todos. Y si nos sentimos bien en la presencia del Señor, con su palabra que nos fortalece, con la oración que nos elimina el pecado cuando le entregamos las cargas, y me siento bien, entonces voy a querer hacer eso. Pero si te sentís por el contrario atormentado, presionado, cargado, ¿vas a querer vivir una vida así? Yo voy a querer vivir una vida en paz. Bueno, la respuesta lo da por la palabra y por la oración. Confesión de pecado, escuchar su voz, aplicar la cruz en cada uno de los pecados que nos pida. Eso es lo que te va a dar vigor para avanzar, para fortalecerte, y entonces se va ejercitando tu vida espiritual, entonces se aumenta la paz, te gobierna la paz. Un momento de paz no es lo mismo que te gobierne. Esa es la diferencia. Muchos se van libertados después de llorar, gritar,
¿Cuánto le dura? ¿Media hora? Yo prefiero que me gobierne. Y gobierno habla de tomar control, si no es todo el tiempo, casi todo. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Aumento. Y así tiene que aumentar nuestra vida espiritual, para que nos vayamos fortaleciendo, mayor confianza, mayor testimonio, tenemos más que contar, se aumenta nuestra fe, porque tenemos muchas cosas que contar, como el Señor nos va dando la victoria y nos va fortaleciendo en este camino. Amén. Que el Señor los bendiga.